Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a Dios, Señor. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran en el mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar a la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, el fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Hoy la liturgia nos presenta al menos 3 temas importantes de la vida cristiana. El primero es el que aparece en la segunda lectura, que nos habla del peligro de las riquezas. Otro tema es el que está contenido en la primera lectura y en la primera parte del Evangelio que hemos leído, que es, a veces predican el Evangelio o hacen el bien o contienen parte de verdad quienes no son del grupo, digámoslo así, en el caso del Evangelio, de los apóstoles. Y el último tema, este tema de, evitar el escándalo y también si algo en ti hay que te impide ir al reino de los cielos, debes arrancarlo de tu vida. No creo que lleguemos a explicar todo, pero nos vamos a concentrar al menos en el primero y en el segundo. La segunda lectura, entonces, nos hablaba del peligro de las riquezas. Ustedes los ricos lloren y giman por las desgracias que les van a venir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y ese herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como el fuego. Terribles advertencias para nosotros, para los hombres de toda la historia, porque cuando nos apegamos a las cosas de este mundo, todas esas cosas no nos van a servir el día en que nos presentemos ante el Señor. Alguien hizo como un, ¿no es cierto?, que decía, yo nunca vi que en un funeral, por ejemplo, vayan camiones atrás con los bienes de la persona y se haga una fosa y se coloquen allí los bienes que ha adquirido, ¿no? ¿Ustedes lo vieron alguna vez? No, ni lo vamos a ver, porque esos bienes después se los reparten, y lo dice la Escritura también, en aquellos que quedan, ¿no? Entonces, insensato es aquel que acumula bienes en tierra y que después lo van a disfrutar otros. Eso lo dice la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Qué es lo que sí debemos juntar y acumular para que nos sirva? Y esto es muy importante, el día en que nos presentemos ante el Señor. Serán las buenas obras que hayamos realizado, el perdón que hayamos ofrecido, la misericordia que hayamos ofrecido. Será aquellas veces que asistimos a alguien que lo necesitaba, ya sea con bienes materiales, ya sea con nuestra compañía, ya sea ofreciéndole algún servicio porque estaba enfermo, preso. Esas personas van a ser nuestros abogados en la vida eterna. Me gusta decir que los abogados allá no son convencionales. Acá en la tierra vos tenés plata, le pagás a uno que te defienda y más o menos te puede llegar a defender o no. Eso es otra historia. Pero en el cielo, nuestros abogados los debemos haber pagado ya acá, en la tierra. ¿Y quiénes serán? Y serán esas personas. Cuando esa balanza empiece a inclinarse, de que cometimos pecados, de que
¿ah? Entonces empezarán a aparecer: mirá, Señor, que una vez yo pasé por su casa y no tenía que comer y me dio un sándwich. Mirá, Señor, que una vez yo estaba enfermo, nadie me venía a ver y Él vino y me preguntó qué necesitaba, me compró los remedios. Mirá, Señor, que yo estuve preso y Él pasó una vez a visitarme o me escribió una carta. Y esos van a ser los que vayan nivelando la balanza para el lado, digamos así, de nuestra salvación. Lamentablemente todos los bienes que hayamos acumulado inútilmente probablemente nos hagan peso para el otro lado. Es decir, debemos administrar las cosas que Dios nos da, ya sea bienes materiales o espirituales, con sabiduría y pedir esa gracia a Dios. Yendo al segundo tema, en la primera lectura, resulta que en el campamento donde estaba el pueblo de Israel caminando hacia la tierra prometida, Moisés le pide a Dios que le dé unos ayudantes porque él solo no podía atender los asuntos de todo el pueblo. Entonces Dios le dice que llame a 70 sabios, 70 personas buenas y sabias de su pueblo, que les iba a dar parte de su espíritu. Hicieron una lista y cuando baja el Espíritu Santo resulta que había dos, uno Eldad y el otro Medad, que no habían acudido a la carpa del encuentro y empezaron a profetizar en el campamento. Entonces vino un muchacho corriendo y dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento, hay que prohibírselos. Eso dijo Aarón, pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Es decir, estos profetizaron, no habían acudido como tenía que ser a la carpa y sin embargo profetizaron de todas maneras. Y entonces Moisés dice: ojalá que todo el pueblo fuese profeta. Y de algún modo esto era una profecía de lo que sería luego la infusión del Espíritu Santo en todo el pueblo cristiano, creyente. De hecho, todos ustedes son profetas porque en el bautismo hemos sido instituidos sacerdote, profeta y rey. Sacerdote en el sentido más básico de ser sacerdote, porque hay un segundo grado que es el que yo he recibido, por el que puedo, ¿no es cierto?, celebrar los misterios en la persona de Cristo. Pero todos ustedes son sacerdotes en este sentido primero, y por eso pueden llamar a Dios Padre, y por eso pueden responder y participar activamente en la liturgia de la iglesia. Pero en el bautismo fuimos hechos sacerdotes, profetas, cuando se nos unge con el crisma, sacerdotes, profetas. ¿Y profetas para qué? Para proclamar la palabra de Cristo, que no debemos callar, con nuestras palabras y con nuestras obras. Y reyes porque estamos llamados a un día reinar con Cristo. Lo que sucedió aquí, que nos relata el libro de los Números, es algo similar a lo que sucede en el Evangelio, donde los discípulos, Juan le dice a Jesús: hemos visto, maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y acá quiero dividir este punto en tres partes. Una es, nosotros como argentinos tenemos un espíritu de competitividad y de rivalidad que a veces nos saca de los parámetros normales. No sé ustedes si algo de River Boca, no sé si hay algo de eso, y es un poco actual, ¿no? Pobre Boca anda bastante más, pero bueno. Pero saben que este punto es importante porque Jesús, fíjense lo que dice: no se lo impidan, el que no está con nosotros está con nosotros. A veces, ciertas cosas sonzas, como puede ser el fútbol, pero no solo en el fútbol, nosotros somos competitivos en todo. Ahora tenemos un corredor de Fórmula 1 que se llama Franco Colapinto, y yo también lo sigo, me gusta, me encanta y quiero que gane. Pero llegamos a veces a un fanatismo que nos enojamos con los otros y ¿no es cierto? Bueno,
Y no sé por qué razón es verdad que muchas veces tenemos gente que gana en el sentido de la competición, me refiero, ¿no? Además hemos salido campeón del mundo, bueno. Pero atención con este punto, porque como una vez me sucedió, fui a un santuario y justo Argentina jugaba, y el santuario de Luján, en Buenos Aires, y entonces al final de la misa se hace una bendición. Y bueno, yo empecé a preguntar, ¿usted qué quiere pedirle a la Virgen? Y uno salió ahí y dice, que gane Argentina, que gane Argentina. Y yo le digo, bueno, pero no sé si la Virgen va a hinchar por nosotros. Es decir, eh, Dios quiere la salvación de los hombres, pero no que gane un equipo u otro, ¿no? Entonces, bueno, atención por ahí con esta rivalidad River-Boca, los partidos políticos. A veces nos enemistamos porque el otro no es de mi partido político o de mi pensamiento, o porque no es de me peleo porque no es de mi equipo de fútbol. Atención, porque la caridad tiene que estar por encima de eso. Parece absurdo que tengamos que estar hablando en una homilía de esto, pero es una realidad. A veces hay relaciones humanas que se rompen por la política, por el fútbol, ¿no? Bueno, por la religión sería un poco más serio, pero ahí vamos a hablar en el segundo punto, ¿no? Bueno, y el segundo punto es este, de aquellos que no son católicos, por ejemplo, y nosotros podemos pensar que en ellos no hay elementos de bondad o de verdad. Y a veces les diría, mire, he conocido gente que quizás no son católicos pero no practican, también puede suceder, ¿no? Pero hay muchos elementos de bondad a veces en gente que incluso no es, podemos decir, muy practicante. A veces digo el caso de una persona que he conocido que atiende a abuelitos, es decir, va, le hace las compras, digamos, por ahí si necesitan limpiar la casa, les limpia la casa o los ayuda a ellos, y por lo menos sé que son más de 2 o 3. Y es una persona que no es que viene mucho a la misa ni nada, y me ha sorprendido porque lo hace por amor a esos abuelos, y en el fondo lo hace por amor a Dios, ¿no? Bueno, el día que esa persona empiece a venir además a la misa, yo creo que va a ser perfecta. Pero fíjense qué lindo que encontremos en personas a veces no muy practicantes elementos cristianos, sumamente cristianos. ¿Bien? Y eso nos tiene que interpelar. ¿Por qué? Porque deberíamos ser nosotros, los practicantes, los que también diésemos ese mejor ejemplo en la caridad. Cuentan que al inicio del cristianismo, los paganos decían de los cristianos, fíjense cómo se aman. Y además admiraban los paganos las obras de los cristianos. Admiraban que ellos atendían a los enfermos, ayudaban es decir, con alimentos a los que no tenían alimentos, con ropa. Fíjense cómo a veces, cuando aparecen estos casos así raros, fíjense cómo nos interpela, porque, la pucha, y yo que voy a misa, o yo que rezo, o que me creo tan buen católico, y cuando alguien me pide algo, ¡ay, cómo me duele el bolsillo! ¿Saben el cuento de las 2 moscas? Dice que había mi papá, para que nadie se ofenda, somos descendientes de parte de papá de catalanes, de parte de mamá de andaluces. Bueno, además había un bisabuelo italiano, bueno. Pero dice que los catalanes son un poco ahorrativos, vamos a decirlo así. ¿Bien? Y había 2 moscas. Se encuentran las 2 moscas en la playa. Pues nos vemos el año que viene. Bueno, y se ven el año que viene y dice, ¿a ti cómo te ha ido? Pues a mí me ha ido bien, dice. Y a ti, mal, dice. ¿Por qué? Porque apenas salí de aquí caí en la cartera de un catalán. 6 meses sin abrirlo. Bueno. Bueno, a veces somos así, muy agarrados. Nos cuesta tanto dar algo por lo demás, ¿no es cierto? Y a veces no es solo dinero, sino que a veces es el tiempo. Yo sé que mi vecina está enfermo. Ay, no, pero tengo que hacer las compras, tengo que ir al médico.
y no hacemos lo que tenemos que hacer como cristianos. Quizás son 5 minutos pasar y preguntarle, ¿necesitas algo? Si uno sabe que a veces hay gente que está, bueno, ahora contaban los misioneros, en Malargüe hay mucha gente sola, ¿no? Bueno, ahí hemos pedido a ver si algunas direcciones para ir, pero bueno, a veces matrimonios de viejitos o gente que está sola realmente, ¿no? Y quizás es al lado de nuestra casa y lo sabemos, pero no damos el paso. Bueno, esta gente, como les digo, que a veces nos humilla, ¿por qué? Porque no son de los más practicantes, pero nos dan ejemplo de caridad. Yo lo vi también mucho en la pandemia, con a veces enfermeras que se hacían cargo de cosas que realmente no les correspondían, pero nadie las hacía, así que hacían mucho más de lo que les correspondía, ¿no? Y yo digo, bueno, ahí también está el reino de Cristo, que no está contra nosotros, está con nosotros. Ojalá lleguen también a recibir plenamente la gracia, ¿bien? Bueno, ya se los dije una vez, a pesar de esto sigan viniendo a la misa, porque si ustedes no vienen, tenemos que cerrar la iglesia. Y ciertamente tenemos que recibir los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos en la iglesia? ¿Qué diferencia hay entre alguien que no viene a la iglesia y alguien que sí viene a la iglesia? Bueno, que aquí tenemos los medios plenos de la salvación. Y esa es la diferencia también entre la iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Cristo dejó los 7 sacramentos en la iglesia católica. Y si nosotros los tenemos a mano y los hemos recibido, debemos usarlos en el buen sentido, ¿bien? A nadie se le ocurriría subir un edificio de 50 pisos por la escalera si al lado hay un ascensor, ¿no es cierto? Hay un buen ascensor para subir. Y bueno, esos son los sacramentos de la iglesia. Dios nos da la facilidad de estos sacramentos para que con mayor seguridad caminemos por el camino de la salvación. Pero también debemos hacer buenas obras. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia católica y las otras confesiones religiosas? ¿Alguien de otra confesión religiosa se puede salvar? Sí, se puede salvar. Lo dice el Concilio Vaticano II. Siempre y cuando estén allí de buena voluntad, no hayan renegado de su fe católica, ¿bien? Porque bueno, alguien que ha sido católico y después vuelve atrás, eso ya es un punto más embromado. Ahora, bueno, hay mucha gente que está en estas confesiones de buena voluntad, o quizás fueron católicos bautizados, pero después vivían en el campo, y bueno, se acercó el pastor, y como el cura nunca fue, y bueno, pasa también a veces eso, ¿no? Bueno, esa gente tiene la fe que puede, la que está a su alcance, y no es de mala voluntad, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Se pueden salvar por caminos que no conocemos, pero por los méritos de Cristo que están en la Iglesia Católica. Eso lo dice también un documento del año 97-98, cuando estaba Juan Pablo II, y lo hizo el cardenal Ratzinger. Yo un día que fuimos con un amigo mío, que falleció hace poquito, él le llevó un libro que había escrito el cardenal Ratzinger, se lo firmó, y después yo le llevé este documento que se llama Dominus Jesus, donde habla que la Iglesia Católica es el lugar de la salvación, y que si otros se salvan, es por los méritos de Cristo, otros de otra confesión se salvan, es por los méritos de Cristo dejados en la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica es mediadora universal de la salvación, incluso para los no creyentes, incluso para los musulmanes, incluso para los judíos, incluso para los cristianos no católicos. Bien, bueno, cuando le paso este documento a Ratzinger, habíamos estado en una misa con él, todavía era cardenal, él lo tomó en la mano y dijo, esto sí es importante. Es decir, su libro no era importante, pero el documento oficial de la Iglesia Católica que había escrito él sí era el más importante. Bueno, lo tengo por ahí firmado. Bueno, es decir, las personas que de buena voluntad están en una confesión religiosa, que viven según la ley natural, que buscan la verdad, pueden salvarse. Ahora por caminos que nosotros no conocemos, porque el camino normal que nosotros conocemos es el de los sacramentos de la iglesia. Bien, por eso es por caminos que nosotros no conocemos, que Dios sí conoce. Quizás a eso se refiere el Evangelio cuando dice, hay otras ovejas, hay otro rebaño del cual yo me debo ocupar también, dice en una parte el Evangelio. Por eso acá Jesús les dice a los apóstoles, no les impidan que hagan el bien,
porque nadie puede hacer milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Todo aquel que tiene algún elemento de verdad o que hace el bien, pertenece a Cristo. Decía San Justino, de los antiguos paganos, de los filósofos paganos, lo que hay de bueno y verdadero en ellos pertenece al verbo de Dios. Es decir, son semillas del verbo. Y en tercer lugar, hablemos un poquito, hoy me extiendo un poquito más, el trato entre nosotros los católicos. A veces estamos en la parroquia, en un grupo, a veces pertenecemos a este grupo, otros a otro, y también somos tendientes a polarizar. Es decir, vos te tenés que hacer cursillista porque si no, no sos un buen católico. Vos te tenés que hacer carismático porque si no, no sos un buen católico. O el cursillista puede criticar al carismático, o qué sé yo. O las mujeres pueden criticar el grupo de mujeres, pueden criticar el de los varones. A ver, no digo que pase, pero puede pasar, ¿no? Bueno, en realidad somos un cuerpo y todos nos necesitamos. San Pablo dice, no le puede decir la mano al ojo, no te necesito. No le puede decir el oído al pie, no te necesito. Todos formamos un cuerpo y ese cuerpo, ¿no es cierto?, tiene muchos miembros y cada miembro debe ayudarse al otro. Y además agrega San Pablo, hay miembros más débiles que los demás miembros los tratan con mayor cuidado y más honor. ¿Bien? Es decir, aquellos que todavía son más débiles son los que más cuidado hay que tener. Por eso hay que tener cuidado también de entre nosotros, no escandalizarnos. A veces, ¡ay, mirá el que entró a la iglesia! Este que hizo esto, aquello. No, pará. Si vos estás en la iglesia también es por misericordia de Dios o te crees que Dios no te ha librado de muchos males. Y a veces, bueno, personas que en el mundo se han mandado grandes macanas, después Dios las elige. Fíjense que en la historia hay muchos. Por ejemplo, San Pablo, San Agustín. Es decir que, bueno, Cristo recibe a todos. Así fue desde el inicio. Desde el inicio, fíjense, entre las mujeres estaba la Virgen María, santísima. Y después empezaron a caer estas mujeres públicas pecadoras. ¿Yo saben qué me imagino? Los primeros días, cuando la Virgen María salía andando por la calle con estas mujeres. Fíjense qué templo el de la Virgen María. Nos encanta verla ahí, santita, así. Pero qué mujer. Jesús le dijo, mira, encárgate de ella, ayúdala, anda con ella. Eran prostitutas. Y la Virgen María andaba con ella. Y claro, hay que demostrar en 2 o 3 semanas de que vos ya cambiaste de vida. ¿Es fácil eso? No, porque la mala fama estaba. Bueno, sin embargo, con el tiempo se fue viendo que esas mujeres habían cambiado. Pero ella, con esa gran caridad, con esa gran paciencia, no tuvo reparos en mostrarse incluso con ellas, aun cuando todavía, ¿no es cierto?, bueno, quedaban dudas sobre su moralidad, ¿no? Por eso, bueno, fíjense qué significa ser cristiano. Hay que tener paciencia con uno mismo, con los demás, hay que tener misericordia, hay que esperar los tiempos de Dios. Pidamos la gracia entonces de ser cristianos auténticos, de no cerrarnos en nosotros mismos, de estar abiertos a la obra maravillosa que Dios quiere hacer con nosotros. Ave María Purísima.